te doy gracias por esta mañana, por estar aquí. Yo en lo particular tengo mucho que agradecerte, que podamos abrir las puertas del templo otra vez y podamos estar enfrente de los hermanos, podamos servirte con gozo. Señor, tú sabes que nosotros hemos tratado de prepararnos para dar este servicio para ti lo mejor posible. Al final te pedimos que escojas lo mejor, que yo pienso que es la actitud con que uno hace las cosas. Señor, tú escoges el corazón humilde, humillado, en adoración, y Señor, que lo hace con sinceridad para ti. Así que todos los que vamos a participar, queremos, Señor, que tú pongas ese corazón en nosotros, que lo que vamos a hacer, ya sea fácil o difícil, lo entreguemos a ti como alabanza y como adoración, porque tú, Señor, viniste a este mundo para salvación. Gracias por todo, Señor. Bendice la salud de todos los hermanos en este lugar. Bendice este lugar y santifica este lugar, cada habitación, cada persona. Señor, que la persona que entró por estas puertas al salir salga renovado y bendecido. Guárdanos del mal en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Dios no hay nada imposible. Primer milagro. Elizabeth, estéril y muy anciana, tuvo un hijo llamado Juan. Zacarías ve un ángel y queda mudo por no creer. Zacarías es sanado de la mudez y vuelve a hablar para decir el nombre de su hijo Juan. María también ve un ángel y tiene un hijo que sería el Hijo de Dios. José también ve un ángel quien le dice que reciba a María como su esposa. El Hijo de Dios nace en un pesebre y sale una estrella nueva y espectacular. Ángeles cantan y anuncian a los pastores que Jesús ha nacido. Unos magos del oriente siguen la dirección de la estrella y le traen presentes a Jesús: oro, incienso y mirra. Para Dios no hay nada imposible. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, pues ellos de lejos conocían esa noticia maravillosa y ellos no se habían dado cuenta del nacimiento del Señor. Rápidamente buscaron en los escritos bíblicos y vieron la profecía sobre el nacimiento de Jesús en esta pequeña ciudad de Belén. Herodes nos ha mandado averiguar sobre el niño porque dice que quiere adorarle a él, pero dudo de sus intenciones. Pero no dejaremos de llevarle al pequeño Jesús nuestros regalos que hemos traído de tan lejos y con amor para él. Los magos fueron hasta la casa donde estaba el niño con sus padres y rindieron una adoración sincera tal y como Jesús se merece. ¿Has traído para Jesús en este día tu corazón listo para darle tu mejor adoración? Amén.
a conocer cómo sería nuestro Salvador. Cada nombre dado a Jesús nos habla de su carácter único. Te invitamos que nos escuches. Cristo, Señor, Maestro, el Verbo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, Cordero de Dios, Emmanuel, Mesías, Salvador, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Deja que tu familia sea bendecida por la presencia de Jesús en tu hogar. Bien, primeramente un saludo a todos hermanos, le damos la bienvenida y bueno, ya se ha expresado la alegría, el gozo que tenemos de podernos congregar en esta mañana nuevamente y esperamos, ojalá Dios quiera, no haya más interrupciones y que podamos ir a lo largo del año pues con el favor de Dios recuperando la normalidad, que nos podamos congregar normalmente, regularmente como siempre hemos hecho.
es algo que anhelamos y sabemos que también Dios anhela. Lo normal es que la iglesia se congregue, no es que nos miremos por la televisión, por los medios. Dios quiere que estemos cerca y que juntos lo sirvamos a Él y lo adoremos a Él. Ese es el ideal de Dios, y yo sé que el Señor va a permitir ese momento en que vamos a normalmente congregarnos otra vez, y ojalá este sea ese comienzo. Felicito a los hermanos que en esta mañana se prepararon con mucho cariño y han servido al Señor con tanto deseo. Nos ha bendecido. Aquellos que se prepararon evidentemente con bastante tiempo para hacer lo que han hecho en esta mañana. Deseo compartir con ustedes una reflexión pequeña que le he puesto por título un anhelo para el nuevo año. Estamos prácticamente en el comienzo del nuevo año, todavía entrando en el nuevo año. Ya el viejo quedó atrás, y como me refería hace unos días, prefiero hablar de las cosas buenas que pasaron en el 20, que fueron mucho más que las cosas malas para nosotros. Tendremos tiempo, tendremos la oportunidad para enumerar, para compartir, contar cuán grandes cosas el Señor hizo este año 20 con cada uno de nosotros, con nuestra congregación, con nuestras familias. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. El diablo no quiere que lo hagamos. El diablo va a tratar de tapar nuestra boca literalmente, no solamente con esas máscaras. Va a tratar de tapar nuestra boca en el sentido de silenciarnos para que no contemos, para que no hablemos las grandes cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La verdad es que estamos aquí, que el Señor nos ha protegido, y el Señor no solamente nos ayudó a sobrevivir, sino que nos ha bendecido mucho más que lo que nosotros esperábamos. Pero tengo un anhelo para el nuevo año. Por eso le he puesto por título un anhelo para el nuevo año a esta pequeña reflexión. Me voy a estar basando, y les animo a ustedes para que si puede abran sus Biblias en este lugar, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Ahí está uno de los versículos más conocidos y más queridos por los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 13 del capítulo 4. Pero no quiero referirme a ese. Quiero en esta mañana que apuntemos nuestra mirada a los versos 18 y 19, que también son, especialmente el 19, versos muy conocidos y muy queridos por todos los cristianos. Realmente el Espíritu Santo lo ha usado para bendecir a muchos cristianos en todas las épocas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos a comenzar leyendo estos dos versos. Quiero que leamos el 18 y que leamos el 19. Les animo para que ustedes sigan con la vista y abran bien los oídos igual que yo y escuchemos. Tratemos de escuchar con el corazón lo que la palabra del Señor dice en estos dos versículos. Dice así: pero Filipenses capítulo 4, verso 18 al 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted lee este capítulo desde su comienzo, usted se va a dar cuenta por qué Pablo llega a este punto, llega a este momento en este pasaje. Los hermanos de Filipenses mandaron una ofrenda. Los filipenses, hermanos de Filipo, de la iglesia de Filipo, mandaron una ofrenda al apóstol Pablo por medio de un hermano muy querido por él que se llamaba Epafrodito.
No fue esta la primera vez que estos hermanos fueron generosos con el apóstol Pablo. Si usted lee el capítulo, usted va a notar que el apóstol Pablo expresa el gozo tan grande que él tenía por estos hermanos, porque no solamente en algunas ocasiones, él dice que desde que él comenzó a predicar, estos hermanos siempre lo apoyaron a él y le enviaron una y otra vez ayuda de todo tipo al apóstol Pablo como un respaldo para que él pudiera dedicarse a lo que Dios le encomendó, la predicación del evangelio. En esta ocasión, después de haber habido un tiempo en que ellos no le pudieron ayudar, ellos tuvieron la oportunidad, Dios se la dio, de retomar ese deseo que ellos tenían y esa oportunidad de compartir con el apóstol Pablo una vez más una ayuda. El apóstol Pablo destaca que aunque él había aprendido a contentarse en todo, incluso en los tiempos de escasez, fue cuando él dijo a los hermanos de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque le dijo: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea la circunstancia. Y todos nosotros, como el apóstol Pablo, deberíamos expresar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este año, que dicen que fue un año terrible, que todo el mundo se ha encargado de enfatizar de que ha sido un año terrible y difícil, la verdad que nunca debemos dejar de proclamar es que nosotros en Cristo todo lo enfrentamos y salimos victoriosos. Aquí estamos. Y por lo tanto, como el apóstol Pablo, deberíamos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y deberíamos de contar todo lo que Cristo ha hecho para fortalecernos y sacarnos adelante. Y dejar atrás todo lo que no tienen a Cristo, han sufrido sin esperanza y probablemente han tenido grandes pérdidas, pero no ha sido así con los que tenemos a Cristo. Aún perdiendo, nosotros sabemos que ganamos. Y tenemos que, como el apóstol Pablo, declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, estos hermanos tuvieron a bien, en este momento en que el apóstol Pablo estaba pasando por necesidad, era un momento crítico, aunque él estaba contento, como él lo expresa, mandarle una ofrenda. Y lo hacen por medio de Epafrodito. Esta ofrenda se convierte en una expresión de amor de parte de esos hermanos para el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros damos como una expresión de amor le podemos llamar un don de amor. Todo lo que este año que pasó, que nosotros compartimos y dimos a alguien más, fue un don de amor para alguien más. Y este don de amor llevado por el hermano Epafrodito a Pablo es descrito en el versículo 18 como algo maravilloso que yo quiero que destaquemos, yo quiero que observemos y detallemos en esta mañana. Porque miren lo que dice el versículo 18. Dice el apóstol Pablo, informando a los hermanos de Filipo: todo lo he recibido. O sea, Epafrodito trajo todo lo que ustedes me mandaron, como un don de amor, como una expresión de amor para mí. Y dice: y tengo abundancia. ¿Qué es lo que ellos le habían traído? ¿Y qué cantidad habían traído? La Biblia no lo dice, pero el apóstol Pablo dice: tengo abundancia, porque el apóstol Pablo había aprendido aún a estar contento con lo mucho, con lo poco. Él había experimentado de todo, y así es como tenemos que sentir los hijos de Dios. Nunca hablemos de que no tenemos y nos enojemos y nos quejemos, porque eso a Dios no le gusta. Siempre pongamos la mirada en lo que tenemos que otros no tienen, que sueñan tenerlo y no lo pueden alcanzar, pero a nosotros nos sobra. Por eso nosotros podemos estar contentos en todo tiempo. Y yo quisiera, es uno de los anhelos para este año que recién comienza, que no nos quejemos, que no nos lamentemos, sino que siempre con fe. Primero, dar gracias por lo que tenemos
y sentir que realmente tenemos en abundancia comparado con otros que no tienen lo que a nosotros nos sobra. Y como el apóstol Pablo tengamos ese sentir, estamos llenos. En esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí, a pesar de lo que dicen que ha pasado para atrás, se sienten llenos? Yo me siento lleno. Y le doy gracias al Señor porque desde que comenzó todo esto, siempre he tratado de expresar y manifestar. Lo siento por lo que se puedan sentir tristes y se puedan sentir en desventaja, pero para mí este ha sido un año de bendición de parte de Dios. Dios me ha bendecido y yo creo que también a nosotros como congregación Él nos ha bendecido. En áreas donde hemos orado que Él nos bendiga, el Señor nos ha prosperado y nos ha bendecido. Entonces debemos de sentir que tenemos abundancia. ¿Saben por qué? No solamente por los cuidados y las provisiones de Dios que no nos han faltado, pero sobre todas las cosas, porque ¿quién es aquel que no tenga a Cristo? Que tenga a Cristo que no se sienta dichoso. ¿Quién es aquel que tenga el Evangelio y que se sienta vacío? ¿Quién es aquel que tenga al Señor en su corazón y se sienta decepcionado, se sienta derrotado? Si nosotros verdaderamente tenemos al Señor, tenemos abundancia. Pablo dice, estoy lleno. Y yo quisiera que en este año nosotros comenzáramos este año creyendo, declarando y sintiendo la verdad de que estamos llenos. Esa es la verdad. Espiritualmente, pero también lo que nos haga falta, nuestro Dios lo ha garantizado y lo va a garantizar. Él le dice, he recibido de parte de Epafrodito lo que enviaste. Y ahora miren cómo Pablo califica este don de amor de parte de estos hermanos. Y es lo que yo quiero que pensemos en esta mañana por un momento para que concluyamos que vale la pena darnos a otros y servir a otros. Pablo dice, recibí de Epafrodito lo que enviaste. Y miren cómo él lo califica, olor fragante, dice el apóstol Pablo. Olor fragante, lo que enviaste por mano de mi hermano Epafrodito es olor fragante. ¿Sacrificio qué? Acepto. Sacrificio acepto. ¿A quién ese sacrificio? ¿A quién ustedes han sacrificado algo que es aceptable, que es olor fragante cuando enviaste estas cosas a mí? ¿A quién dice él? Agradable a Dios. O sea que lo que ustedes han hecho al enviarme con Epafrodito estas ofrendas es olor fragante, es sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo, hermano, todo. Y quiero que nos vayamos a nuestras casas sin olvidar eso. Y que pasemos en lo adelante recordando esto. Todo lo que nosotros hagamos por amor a alguien más, todo lo que hagamos por amor a la iglesia local, todo lo que hagamos por amor al vecindario donde vivimos, todo lo que hagamos por amor a la ciudad donde vivimos, todo lo que contribuyamos por amor al país donde vivimos, todo, absolutamente todo, será descrito de la misma manera por el Señor. Como Pablo describe aquí, ahora no solamente lo que hagamos, todo lo que hicimos este año que pasó, por amor, todo lo que ofrecimos como un don de amor a alguien más, será descrito siempre de esta misma manera. Olor fragante, sacrificio agradable al Señor. Siente en tu corazón que todo lo que tú has hecho por alguien más, todo lo que hiciste al dar para alguien más, por amor, si lo hiciste por amor, ha sido una ofrenda que tú le has dado al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y nos sentimos gozosos por lo que hemos hecho, nos sentimos contentos, ¿verdad?, por haber ofrendado de esta manera al Señor. Las bondades que hemos tenido con alguien, podemos a lo mejor pensar que ahí se quedó. Por ejemplo, si ayudamos a alguien
que lo necesitaba de alguna manera, podemos pensar que ahí se quedó. Nadie lo supo, no ha pasado nada, ¿qué importancia tiene lo que hice? Y a lo mejor hasta dice, estás pensando, lo volveré a hacer, ¿valió la pena ese acto de dar a alguien más por amor porque lo necesita? ¿Valdrá la pena? A lo mejor te estás haciendo la pregunta, pero quiero que en esta mañana pienses lo que hiciste y lo que puedas hacer en adelante. Míralo de esta manera, porque así lo describe la Biblia. Es un olor fragante, es un sacrificio aceptable, agradable al Señor, agradable a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros andamos en amor, como creo que me atrevo a asegurar todos nosotros este año que pasó, alguna expresión de amor con alguien tuvimos, alguna acción amorosa, generosa, de dar, de compartir, para sacar la alegría, la sonrisa de alguien más, para ser de bendición, de apoyo para alguien más. Eso es lo que es el amor, darnos a otro. Damos de nuestro tiempo, damos de nuestros recursos, compartimos lo que tenemos, ¿verdad? Ayudamos de la manera que nosotros podemos ayudar. Cuando nosotros hacemos eso, estamos asemejándonos a Jesucristo. Acabamos de celebrar la Navidad, y cuando celebramos la Navidad, eso fue esencialmente lo que nosotros celebramos, que el Santo Hijo de Dios dejó la gloria que tenía para venir a darse por nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos eso de darnos, de dar para alguien más, dar para una causa justa, estamos obrando semejante a como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él se dio por nosotros. Jesucristo se dio por nosotros, y Él quiere que nosotros aprendamos y que lo practiquemos a darnos por otros. A darnos por otros. Y esto siempre será una ofrenda agradable. Ahí en Efesios, en el capítulo 5, verso 2, se habla de este acto de Jesucristo como una ofrenda. Es allí donde también se utilizan estas mismas palabras que usa Pablo aquí, calificando este gesto amoroso de los filipenses con él. Él usa las palabras que usa allí en Efesios para referirse a lo que Cristo hizo, porque lo que estos hermanos están haciendo es semejante a lo que Cristo hizo de darse por nosotros. Ellos dándose por Él, preocupándose por Él, porque Él era un hombre en solitario que se había dado completamente a la obra de Dios, y ellos sabían de sus necesidades, por eso ellos se ocupaban de apoyarlo y respaldarlo. Pero allí en Efesios se describe esta acción de Cristo de darse por nosotros de una manera semejante, casi que se utilizan las mismas palabras. Allí se habla de la acción de Cristo darse como una ofrenda. Eso fue, dice el apóstol Pablo, una ofrenda. Allí la diferencia es que se añade la palabra sacrificio. La palabra sacrificio en el sentido que Jesucristo se dio como una ofrenda, pero adicionalmente sacrificó su vida. Él sacrificó su vida. Por eso es una ofrenda agradable, es un sacrificio aceptable que el Señor aceptó, porque Él dio su vida, ¿verdad?, por nosotros. Ahora, nosotros a lo mejor hicimos eso este año. Tuvimos alguna acción con alguien. Y es muy probable que en este año tengamos la oportunidad de repetir esta acción con mucha gente que lo necesita, con la iglesia de Dios que lo necesita, porque no solamente tenemos que ser generosos con personas que lo necesiten, tenemos que ser generosos y dadivosos y bondadosos con causas que la necesiten. Y es muy probable que tengamos la oportunidad de servir a la iglesia de Dios en este año, darnos para que la iglesia de Dios avance, para que la iglesia de Dios progrese, se edifique, que nosotros podamos contribuir de la manera que podamos contribuir para que la causa de Dios vaya hacia adelante. Al final no hay una causa más linda y más importante. Entonces, en el versículo 19, después que Pablo califica
en el verso 18 este acto de amor como una ofrenda de olor fragante, como un sacrificio aceptable. ¿Qué es lo que hace en el versículo 19? Él allí nos comparte una promesa. Y esta promesa yo quiero que la tengamos en este año ahí en nuestra mente, que no se nos olvide, es un anhelo de mi corazón. Él dice, ¿cuál es la promesa que Él nos comparte? Dice, mi Dios pues, ¿qué cosa? Suplirá todo lo que os haga falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. 4:19. Ese es el anhelo de mi corazón, ese es el deseo de mi corazón. Ojalá tú lo conviertas también en el deseo del tuyo. Y cada uno de nosotros sintamos lo mismo por los demás, ¿verdad? Y que cada vez que recordemos esas palabras, las compartamos a modo de aliento y de orientación a los que lo necesiten. Tenemos un Dios que si nosotros somos fieles, si nosotros somos generosos, si nosotros somos bondadosos, si nosotros compartimos y damos a otros y nos damos a otros, Él ha prometido que Él va a suplir todo lo que nos haga falta. Todo lo que nos haga falta. Entonces, fíjense, esto es muy, muy importante, lo debemos de observar. Esta promesa está hecha a los fieles. Esta promesa está hecha a los que han sido generosos y a los que quieren ser generosos, a los que dan, a los bondadosos. Esta no es una promesa que la podemos sacar de aquí y ahora hacernos la idea que si nosotros vivimos nuestras vidas egoístamente y para nosotros todo el tiempo, Dios está comprometido a darnos todo lo que nos haga falta. No la saquemos del lugar donde está, fijémonos y notémonos. Pablo está diciéndole a estos hermanos, ¿verdad? Porque ustedes han sido generosos, porque ustedes son bondadosos, amorosos conmigo, mi Dios les va a suplir todo lo que le haga falta. Entonces aquí está la clave, ¿verdad? Aquí está el secreto. Si nosotros este año 21 seguimos siendo las mismas personas, si las circunstancias no nos cambian, al final de eso se trata. Los creyentes no cambiamos, los creyentes no andamos como las hojas de un lado para el otro, arrastrados por el viento. A nosotros no nos mueve nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni COVID, ni gobierno bueno, ni gobierno malo. A nosotros no nos mueve nada. Nosotros estamos firmes en Cristo. Y ahí vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que Dios nos ha mandado a hacer, enfocado en lo que tenemos que estar enfocados, que es en lo que el Señor quiere que nos enfoquemos, pero en la meta que tenemos por delante. Y en la guerra que tenemos que librar en el ámbito espiritual, para que mucha gente que el diablo quiere arrastrar al abismo de la perdición se pueda salvar. Esa es nuestra misión. Y no podemos desenfocarnos y salirnos de ahí. Esta promesa está siendo compartida en la palabra para los generosos, para los bondadosos. Hermano, yo te sugiero en el nombre del Señor este año que tú compartas de lo que tienes, que tú des amor, que tú compartas lo que tú puedas compartir. Y si tú no tienes nada para dar, hay cosas que el dinero no te puede quitar, como el amor, como tus dones, que tú puedes con ellos servir y tú lo puedes usar para ayudar en tu comunidad a quien le haga falta, a ayudar en la iglesia donde tú te reúnes, la iglesia del Señor, trabajar. Seamos fieles, mantengámonos fieles, que no cambiemos nuestros principios, que no andemos variando y cambiando, sino que estemos firmes donde el Señor quiere que estemos firmes. Mantengámonos fieles, porque esta promesa es para los fieles. ¿Sabe qué va a pasar este año? Si le somos fieles al Señor, Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Fíjense lo que está diciendo. ¿Habrá algo que el Señor no pueda suplir? Todo lo que haga falta el Señor lo suplirá. Lo vamos a experimentar como siempre, pero tenemos que mantenernos fieles. Y miren, es cierto que en un sentido general Dios está comprometido con dar y proveer a las necesidades de su pueblo, pero yo creo que en un sentido especial lo que Pablo está queriendo decir aquí
es que si tú eres generoso, si tú eres amoroso, si tú te das por otro como Cristo se dio por nosotros, Dios te va a suplir lo que te haga falta. Entonces este año enfócate, enfoquémonos, yo también, ¿verdad?, en darnos, en compartir lo que tenemos con otros. Esta promesa es específica para los fieles, para los devotos, en sus ofrendas de amor para Dios y para los hermanos. Porque acuérdense que la palabra nos alienta y también nos exhorta para que nosotros seamos generosos con la obra de Dios. Que seamos generosos especialmente con los de la familia de la fe, pero que seamos generosos aún con nuestros enemigos cuando necesiten de nosotros. Entonces, nunca vamos a carecer de lo necesario, porque el Señor está aquí prometiendo que lo que nos haga falta, Él nos lo va a dar. ¿Usted le tiene miedo al 21? ¿Usted le ha agarrado miedo al año 21? Si se pone a oírle caso a lo que el diablo anda predicando por ahí, usted le va a agarrar miedo. Pero si usted pone su mirada en la palabra del Señor y nada más tiene oído para Él y pone su corazón en las promesas de Dios y se concentra en darse y ser, como la palabra de Dios nos manda, devotos, fieles al Señor, su palabra, mantenernos en Él, porque acuérdense, el Señor lo dijo, el que persevere, ¿verdad?, hasta el fin. Entonces, si usted se mantiene fiel, el Señor le va a garantizar la provisión. Y miren la provisión, como dice Pablo que va a hacer. Noten esto, porque esto está también muy interesante, es una bendición. Dice el apóstol Pablo que la provisión de Dios será no de su riqueza, sino que dice conforme a su riqueza, que no es lo mismo. No es lo mismo decir que dará de su riqueza o que dará conforme a su riqueza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si un multimillonario le da unos centavos a uno que tiene necesidad, le está dando de su riqueza. ¿Sí o no? Está compartiendo de su riqueza. Pero si un multimillonario saca $100 para una causa justa, entonces está dando conforme a su riqueza. No tiene sentido que alguien que tiene millones suelte unos centavitos para ayudar a alguien. Eso es compartir de tu riqueza. Pero Pablo dice aquí que Dios nos dará, no de su riqueza, y es dueño de todo, sino que nos dará conforme, porque así es Dios. Él tiene mucho para dar lo que nosotros nos haga falta en abundancia, porque así es Dios. Y miremos cómo Dios nos ha dado más que lo que nosotros le pedimos. Y estemos contentos. El Señor suministrará todo lo que nos haga falta si somos amorosos, si seguimos siendo fieles, generosos, y será conforme a sus riquezas en gloria. Entonces yo espero que este va a ser un año en el que el Señor nos va a bendecir, nos va a cuidar. ¿Cuánto decimos amén? Nos va a ayudar. ¿Cuánto decimos amén? Nos va a guiar. ¿Cuánto decimos amén? Y si nos hace falta pan, no nos va a sobrar. Usted nunca va a ver, ¿verdad?, su refrigerador vacío, pelado, como decimos. Usted nunca va a dejar de tener la camisa, el zapato. Usted nunca va a dejar de tener el techo donde usted pasar la noche. El Señor no solamente dará lo básico, Él es rico, Él es dueño de la plata, del oro, de todo. El Señor nos dará todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas, porque Él no es un multimillonario raquítico, ¿verdad? Los dejo con este sentir, lo dejo con esta palabra. El anhelo de mi corazón y la petición mía delante del Señor en esta mañana es que tú y yo vivamos un año muy bendecidos por Dios. Que no tengamos miedo, que el Señor pueda seguir contando con nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que sigamos adelante. A nosotros no nos ha pasado nada y nada nos va a pasar. Y nada nos va a pasar. Lo único que va a pasar es que vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Vamos a seguir creciendo y fortalecidos y bendecidos por Él hasta que entremos a donde Él tiene planeado llevarnos y poseamos todo lo que Él tiene planeado darnos. Amén.